Quisiera hablar un poquito de la profanación al templo de la diosa, como una metáfora para hablar de la violencia hacia las mujeres y qué tipo de congruencia espiritual tenemos en las diferentes sendas de lo sagrado femenino. Cuando nosotros nos dedicamos o devocionamos de una otra forma alguna de la tradición centrada en la tierra o en la Gran Madre, estamos conectándonos con lo sagrado femenino. Y no nada más nos estamos refiriendo a algo simbólico o meramente teológico o teológico. Debería ser una veneración congruente que requiere que se sintonicen nuestras creencias con nuestras acciones. Cuando hombres y mujeres alrededor del mundo nos concentramos en fervor, en devoción, en espíritu hacia ella, hacia la diosa, ¿cuántos realmente de nosotros podemos respetar todo aquello que viene de lo femenino, que es femenino, que representa lo femenino? Las diferentes facetas del ser mujer y cómo, ¿sí?, nos conectamos con ella. A nivel de religiosidad podemos decir que ella es eterna, inminente, es la recreación y la manifestación en el todo. Es toda la existencia. Sin embargo, en las diferentes tradiciones paganas en las que se honra lo femenino existen necesariamente tener que cambiar de paradigma, es decir, modificar las formas en que nos relacionamos con el entorno, con los otros, con nosotros mismos. En muchas arqueomitologías y enseñanzas religiosas antiguas se honra tanto a lo sagrado femenino como a lo masculino. Actualmente el movimiento de la diosa centra su atención en la espiritualidad, ¿sí?, que tiene que ver con las deidades femeninas, con diosas, en diferentes facetas, porque también es una forma, que me atrevo a decir un tanto posmoderna, de empezar a alinear la balanza, porque hemos estado demasiado tiempo centrados en figuras patriarcales y desde una masculinidad destructiva y depredante, porque existen otras masculinidades, otras formas de ser hombre y otras formas de relacionarse con lo masculino. Prácticamente todas las personas que actualmente practicamos alguna de estas sendas, pues somos hijos de Occidente, y con esto tenemos una serie de creencias de origen judío-cristiano, y se han introyectado en nuestro inconsciente de generación en generación, y entre esas creencias viene el machismo, la cultura violenta y el poder sobre. Es decir, tenemos una herida transgeneracional en donde todo lo que es femenino endiosa, incluidas todas las mujeres y las niñas, quedan de una u otra forma relegadas, repudiadas o incluso despojadas de cualquier tipo de poder. Y como todo lo que está en las creencias impacta en las acciones, o como es arriba es abajo, ¿sí?, como es en lo metafísico se viene a lo físico, lo que pasa con nuestra relación con lo sagrado también lo permeamos en nuestras relaciones sociales. Entonces, si yo como hombre tengo lesionada la parte de lo sagrado femenino, genero una ánima destructiva, ¿sí?, y toda una serie de introyectos patriarcales y violentos nos llevan a actuar de una forma prácticamente mecánica en la violencia. No significa que no seamos responsables, es que sí lo somos responsables de cambiar este tipo de introyectos, de enseñanzas y de sentidos de cómo ser hombre. Y hay muchas formas de ser hombre, y creo que estamos en una época en donde es realmente estúpido pensar que la masculinidad tiene que ir ligada necesariamente con el ejercicio de la violencia y el poder sobre las mujeres o personas o grupos vulnerables. Estos introyectos de masculinidad sí los podemos modificar, y de hecho todos los que de una u otra forma estamos cerca del sendero de la diosa. Esa sería nuestra primera, ¿sí?, meta o nuestro primer trabajo a nivel psicoespiritual. Hacernos conscientes de cómo se nos ha introyectado y cómo nos ha violado este sistema, también como hombres, para ejercer violencia hacia las mujeres. Y cómo tenemos una responsabilidad para modificar este tipo de reacciones que tenemos. Porque aguas,
Aquí la mayoría dice, no, es que yo no soy machista. Todos somos machistas. Y todos tenemos que empezar a trabajar la deconstrucción de este machismo que genera toda esta violencia hacia las mujeres y las niñas. Una de las ideas nucleares en lo que respecta a la relación con lo sagrado femenino es que tan congruente religiosamente y fácticamente puedo ser cuando, como hombre o como mujer, venero a la deidad, a diosa, al gran espíritu, a Pachamama, a la señora de los 1000 nombres, y depredo, destruyo, ¿sí?, o abuso de mujeres y las niñas. Ellas son el templo. Ellas son el templo de sí mismas, no para nosotros. Como desde este sentido espiritual somos incongruentes a veces y tenemos que trabajar en esa incongruencia para construir una cultura de la paz. Una cultura de la diosa es una cultura de la paz. Es importante que sí nos responsabilicemos de cómo somos hombres y de cómo somos mujeres. Las mujeres principalmente tienen que, creo yo, aprender a decir basta y a buscar, ¿sí?, liberarse de situaciones violentas y no transmitir estas introyecciones de sometimiento y de la normalidad de la violencia a sus hijos e hijas. Tienen que frenar esta enfermedad transgeneracional de la violencia. Y los hombres tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos violentos, nuestras propias ideas violentas, nuestros propios constructos violentos y liberarlos. No puede ser únicamente un movimiento de las mujeres. Los hombres tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte, tanto dentro de la senda en diosa como fuera de la senda en diosa, es reconocer que tenemos que ser transformados. Una cultura que pierde el respeto por las mujeres, por sus madres, por sus hermanas, parejas, hijas, es una cultura que necesariamente va en contra de la vida, ya que ellas representarían, tanto a nivel biológico como a nivel simbólico, la vida en sí mismo. No me refiero únicamente como esta idea de que el único destino biológico de las mujeres es la maternidad, la reproductividad. No. Me refiero a ellas como fuente del acto creativo creador. Porque en muchos sentidos y a nivel esencial las mujeres son madres de la cultura, madres de la medicina, del arte, de la religión, porque pues ya hemos visto, tanto a nivel evolutivo, que las mujeres básicamente desarrollaron todas las disciplinas que dieron origen a lo que ahora conocemos como una civilización. Entonces la violencia contra las mujeres es sin duda una gran incongruencia dentro de nuestra senda religiosa devocional. No podemos tolerar ninguna de estas manifestaciones a nivel explícito, y si existen, ¿sí?, tanto en nosotros como en otras personas, tenemos que empezar a generar plataformas para tratarlas, canalizar, pero no tolerarlas. Los hombres que somos generadores seremos, fuimos, o quizá todo el tiempo lo estamos haciendo y no nos percatamos. Tenemos que estar abiertos a ser corregidos, pero también dispuestos a ser sanados de esta violencia. No nos permite acceder a una vida digna, feliz, y hacemos mucho daño a nuestros entornos. No nada más hablo de la típica situación de pareja, no, esto es en la oficina, esto es manejando el coche, esto es en la calle, esto es en todas partes. Las relaciones no tienen por qué estar supeditadas al poder podemos ir más allá del chantaje, del ultraje, de los insultos, de la intimidación, del despojo. Sí se puede crear relaciones de amor, sí se puede hacer fraternidad, sí se puede hacer sororidad, pero se tiene que trabajar esta deconstrucción. Y para eso tenemos que pensar en equidad, no en igualdad, porque la igualdad nos va a llevar a seguir replicando las brechas de género. Equidad, sí, es diferente a igualdad. Espero de todo corazón que Diosa nos permita vivir en un mundo más pacífico, que nosotros así lo elijamos, que nos dé esta sabiduría y cultivemos esta sabiduría para sanar tanto dolor de sus hijas, también de sus hijos, pero sobre todo de sus hijas. No podemos hablar de una sociedad pacífica y de un retorno a la diosa
sin trabajar a favor de la equidad de género. Diosa está viva, y está en ti, y está en mí, y está en todos y todas.